Buenos días, adelante. Buenos días, Wanda, y buenos días a quienes nos siguen a través de 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio, así como nuestras redes sociales. Así es, un proyecto pues que ha pasado por una larga y fuerte discusión. Ayer pues se tomaron algunas decisiones referentes a este proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Uno que es el que nos trae el día de hoy justamente, que es el tema del enganche salarial en el tema de los médicos, que ayer pues generó alguna discusión dentro de la comisión, y otras decisiones que se tomaron el día de ayer. Pero justamente para hablar de este tema y otros de lo que se habló el día de ayer en la comisión relacionada con el proyecto de finanzas públicas, ya nos acompañan acá en la revista, a mi izquierda Wilmer Ramos, quien es presidente de la comisión que ve el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, y a mi derecha se encuentra don Pedro Muñoz, que es el diputado del partido Unidad Social Cristiana. Buenos días a ambos, gracias por acompañarnos, por venir esta mañana acá en la revista. Y empezamos por el tema que pues generó alguna discusión el día de ayer, que fue la moción que pretendía hacer el desenganche salarial en el tema de los médicos. Sería importante tal vez para aclararle a la gente, bueno, a qué venía esta moción, a qué venía esta idea y por qué no se concretó, porque al principio pues existía la idea de que había un acuerdo sobre esto, pero al final pues no se apoyó. Entonces, primero que todo hablamos con don Pedro Muñoz, que fue el que propuso la moción, y cuál era el objetivo de esta, que incluía también el tema de los médicos privados y que fue justamente el punto que generó discordia. Buenos días. Buenos días. Buenos días, don Pedro. Bienvenido. Los médicos tienen una ley especial, tienen un tratamiento especial, tienen una suerte de corona de oro. Les hicieron una ley, hecha la medida. ¿Usted le gustaría que le hicieran una ley hecha la medida para los comunicadores del Estado? Bueno, usted trabaja para el SINART, imagínense que le hagan que tienen más poder los médicos que los comunicadores. Entonces les hicieron un traje a la medida, y ese traje a la medida cada día se ha ido llenando de más oro, de más oro, de más oro, de forma tal que los médicos tienen salarios privilegiados de muchos millones de colones. Así como en Costa Rica ha habido un grito de protesta en contra de las pensiones de lujo, también hay un grito de protesta en contra de los salarios de lujo. Y los médicos tienen salarios de lujo producto de una ley especial hecha a la medida. Entonces, esta moción lo que viene es a deshacer ese tratamiento privilegiado, porque dada la situación fiscal y dada la situación del país, los costarricenses no queremos privilegios, no queremos privilegios. Entonces yo presenté la moción, se aprobó con 5 votos, incluyendo el voto de don Welmer, y ayer don Welmer se echó para atrás, y eso fue lo que generó la polémica. Y la polémica va a continuar, porque los costarricenses ya no aguantan abusos, ¿verdad? Y un votico en una comisión echándose para atrás no va a hacer que los costarricenses echemos para atrás en general, en las pensiones de lujo, en los salarios de lujo. Entonces la gente se va a pronunciar. Y yo creo, y con esto termino esta parte, yo creo que el gobierno calculó mal, hizo un mal cálculo, quería apaciguar a los médicos, quería apaciguar al sindicato de los médicos, pero lo que ha hecho es incendiar la llama de la gente que está en desacuerdo. ¿Por qué? Porque incluso dentro del sector salud, y así lo dije, hay mucha gente que está inconforme. Las enfermeras están inconformes, los farmacéuticos están inconformes, el personal administrativo está inconforme. Entonces no es cierto que todo el sector salud esté a favor de este abuso a favor de los médicos. Y creo que el gobierno calculó mal, creo que don Welmer calculó mal, y la gente se va a pronunciar, los medios se van a pronunciar, y simplemente los abusos y los privilegios no son aceptables en general en Costa Rica. Esos tiempos se acabaron. Vamos a seguir justamente hablando sobre este tema. Ya se incorporó acá con nosotros don Eduardo Cruz. Buenos días, don Eduardo. Que es diputado de Restauración Nacional. Buenos días, don Eduardo. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando del tema del enganche salarial de los médicos. Estaba explicando don Pedro las razones por las cuales lo había presentado y pues su molestia por que al final no se logró que se apoyara esta moción. Don Welmer Ramos, usted era uno de los que apoyaba al principio esta moción. Al final hubo un componente en especial que era el tema de la medicina privada, que parece que generó
generado algún malestar, podríamos decir, o dudas dentro de algunos diputados. El mismo José María Villalta decía que si se hubiera sacado este tema, él hubiera votado a favor de esta moción, pero nos gustaría escuchar sus razones por las cuales decidió no apoyar la moción de don Pedro Muñoz relacionado con el tema del desenganche salarial. Buenos días. Sí, muy buenos días, y totalmente de acuerdo con las palabras de don Pedro, en el sentido de que deberíamos de ir hacia el desenganche médico, porque los incrementos salariales se podrían dar cuando se le dé aumento a cualquier otro funcionario público. Eso no ha estado funcionando, porque al final los médicos habían llegado a un acuerdo con el gobierno, que lo habían materializado en un acuerdo firmado por partes, en que no se les aplicaba totalmente los incrementos, sino que se aplicaban los incrementos que se dieran a los funcionarios públicos. Pero independientemente de eso, la moción tenía una buena intención, y por eso la apoyé al principio, pero se metía en un tema que no era conveniente, y es el tema de que los médicos del sector público y del sector privado tienen salarios que deben ser por ley semejantes. Y este proyecto lo que decía era que los médicos del sector privado tenían que ir a negociar con acuerdo de partes su salario. Entonces esto crea diferencias odiosas, en que un funcionario, si es público, puede ganar más, y si es privado gana menos, y esto también, gente que está haciendo el mismo trabajo con las mismas responsabilidades, gana de manera distinta. Esto le puede meter al proyecto un tema de inconexidades, etcétera, dicho por don Rodolfo Pisa, que es un jurista connotado y que yo respeto mucho, y aquí entre abogados pueden haber diferencias importantes. Yo estoy diciendo, voy con un proyecto para el desenganche médico bien hecho, no en este proyecto para no contaminarlo, y que sigamos adelante. Y es más, le pediría a los diputados que están aquí que me ayuden en ese proyecto, y que hagamos las cosas bien hechas, pero que no pongamos en duda un proyecto fiscal que lo necesitamos urgente en este país. Ayer hablábamos, don Eduardo Cruzen, con el doctor Mario Alberto Quesada, que es presidente del Sindicato de Médicos, quien celebraba que no se apoyara esta moción, y decía, básicamente en resumen, decía, esto podría precarizar el trabajo de los médicos privados. Ese es el argumento que daba, y por el cual celebraba que no se apoyara esta moción en comisión. ¿Cuál fue su posición como parte de la comisión? Buenos días. Muy buenos días a los compañeros diputados, y muy buenos días a la teleaudiencia. Efectivamente, yo creo, y en Restauración Nacional así lo creemos, que el método para incrementar los salarios de los médicos bajo la metodología del enganche es un método perverso. A nosotros nos parece que es un método perverso, y así me gusta, don Eduardo, así me gusta, y que se debe eliminar. Pero donde creemos que radicó la falla es que el estimable diputado don Pedro presentó dos situaciones en una misma moción. Si él hubiera presentado separadamente la moción de desenganche, tenga la plena seguridad que yo creo que los 9 diputados de la comisión hubiéramos votado ese desenganche, porque todos coincidimos en que hay que hacer ese desenganche. Pero al vincularlo con una segunda parte donde se deja a la libre la fijación salarial en el sector privado, podría efectivamente precarizar los salarios de los médicos en el sector privado, lo cual no nos parece inconveniente para la salud de este país. Creemos que deben haber parámetros objetivos para establecer la fijación salarial tanto en sector privado como en sector público para los médicos, y desde ese punto de vista, considerando esa situación gravosa, no nos quedó otra alternativa que mantener el enganche
pero por supuesto creyendo que hay que presentar un proyecto de ley para resolver eso de una vez por todas. Y nosotros nos comprometemos en Restauración Nacional para apoyar un proyecto de ley que resuelva de una vez por todas esa situación. Decirle a nuestros amigos televidentes, amigos y amigas televidentes, que también habíamos invitado al diputado de Liberación Nacional, Gustavo Viales. Sin embargo, pues nos canceló a última hora por motivos de salud. Tal vez su descargo, don Pedro Muñoz. Viera cómo me pica la lengua. Vean, señores, vean lo que les voy a decir. Los médicos del sector privado no necesitan protección. Los médicos no necesitan protección. No hay ningún médico que necesite, y don Eduardo llegó cuando yo ya había dicho esto, una ley especial que los proteja, ni los del sector público ni los del sector privado. Los médicos son suficientemente fuertes como para que les hagan una ley especial, no tienen una corona de oro. Ni los médicos del sector privado ni los médicos del sector público tienen una corona de oro que requiera una protección especial. Le voy a decir una cosa. Hay abogados en el sector público y abogados en el sector privado. ¿Cómo es que entonces se va a tener que proteger a los abogados del sector privado? No, no. Lo que sucede es que en el sector público existe un marco regulatorio que pone los salarios, y para eso existe la ley del servicio civil, que es una ley general. Y en el sector privado, lo que hay es libre competencia, médicos, abogados, todos los profesionales. Entonces los médicos, incluso en el sector privado, no se merecen esa protección. Y por eso, de una vez le digo a don Welmer, si usted va a hacer un proyecto de ley donde usted va a hacer esa separación para seguir protegiendo a los médicos en el sector privado, no cuente con mi firma. Y don Eduardo, le voy a explicar una cosa. A usted no le han explicado esto completamente. Usted es un hombre bien intencionado y usted es un hombre que quiere hacer las cosas correctamente. Este tema no se ha acabado y eso es algo que es importante que los costarricenses sepan. Este tema va para el plenario. Yo quiero que sigamos debatiendo, don Eduardo. Yo sé que a don Welmer ya le temblaron las piernas ahora que vinieron los médicos a golpear la mesa, y yo sé que don Welmer no se va a devolver. Pero yo le pido a don Eduardo que sigamos conversando y sigamos debatiendo. Yo tomo muy en serio las posiciones de don Eduardo. Hemos hablado de canasta básica, hemos hablado en serio. Sigamos hablando en serio de esto. Esto va para el plenario. Esto no se acaba. Esto no se acaba. Y es importante que los costarricenses sepan qué fue lo que pasó en la comisión. En la comisión estamos sacando un borrador, digamos. Y ahora vamos, regálame un segundito, ya termino, don Walmer. Y ahora el plenario termina de dilucidar todos estos temas. Los temas canasta básica, educación, el desenganche, todo eso va para el plenario. Que por cierto, quiero hablar de canasta básica. Perfecto. Correcto. Y entonces todo esto regresa al plenario, más bien no regresa, llega al plenario, y ahí en el plenario tendremos oportunidad de ajustar. Así que me callo para que don Welmer y don Eduardo puedan hablar. Sí, don Pedro utiliza palabras aquí ofensivas, si se quiere, porque a mí nunca me han temblado las piernas para ir en proyectos fiscales progresivos. Por ejemplo, ponerle un impuesto a la distribución de dividendos de las zonas francas. Dividendos, estoy diciendo. Estoy seguro que don Pedro no me lo apoya. Ahí hay el proyecto de renta mundial, que tampoco tuvo ambiente aquí en la Asamblea Legislativa. Este tema, al confundir cosas, mete el proyecto entero fiscal en un problema serio, don Pedro, y usted lo sabe. Y yo respeto cuando se trata de las opiniones de abogados, de juristas que dicen no metan eso porque están metiendo un tema que no corresponde. ¿Usted respetaría la opinión de servicios técnicos? Estoy diciéndole, mire, servicios técnicos de la Asamblea Legislativa ha dicho que dos proyectos anteriores eran totalmente, sí, no tenían problemas de inconstitucionalidad. Don Pedro, déjeme hablar, por favor. No tenían problemas de inconstitucionalidad y resulta que se cayeron en la sala cuarta. Esto aquí, yo lo que le estoy
estoy diciendo es, don Rodolfo Pisa, un hombre que respeto, dice, ese es un tema que no debe ir ahí, que mete problemas, y aquí hay que tener mucho cuidado con el proyecto, que no se vaya a caer en estas situaciones. Pero si me ha sobrado a mí valor para meter esos impuestos que son progresivos, como renta mundial, como es pago de impuestos a los dividendos de las zonas francas. Ayer se quería salvar a la zona franca de que no paguen impuestos cuando venden en el país, habiendo competencia desleal, etcétera. Don Pedro, es que en esto tenemos que ser coherentes en todo el tema. Por supuesto, tenemos que ser coherentes. Yo no he cambiado ni mi voto en ningún momento. Que si hay una ley aquí en la Asamblea y no se puede derogar, lo que tenemos que hacer es mejorarla. Y en ese sentido es que estoy diciendo, vamos a cambiar la ley y voy a presentar un proyecto para el desenganche, porque estoy totalmente de acuerdo con el desenganche, pero las diferencias que pueden ser odiosas también hay que salvarlas en ley. Don Eduardo Christian. Sí, no, y no es cierto lo que dice don Pedro en el sentido de que los abogados estamos a la libre. Eso no es cierto. Existe el decreto de honorarios de abogados que establece un mínimo. Que no es una ley. No, pero es un decreto y es vigente. Y que establece un mínimo que cobramos los abogados. Tan es así que si usted cobra por debajo de ese mínimo, lo acusan al colegio de abogados, lo suspenden. De manera que eso no es cierto. Existe una regulación para abogados y debe existir para todos los profesionales. Porque si bien es cierto que hay profesionales médicos que por el nombre que tienen, por el prestigio que tienen, no pueden ser precaristeados. Eso sí es cierto, por su prestigio, cobran por su calidad, pero hay médicos generales nuevos, recién graduados, donde las clínicas les dicen, los contratamos 70% para nosotros y 30% para ustedes, médicos nuevos, y eso no puede ser. De manera que a esos nos referimos y a esos son los que hay que proteger. Pero en todo caso, mis posiciones no están escritas en piedra. Yo soy una persona que si me muestran, si me muestran que las posiciones que sostengo están equivocados y que pueden ser mejorados, con mucho gusto yo tengo toda la apertura para buscar lo mejor para este país. Don Pedro Muñoz. Excelente, nada más le contesto a don Welmer. Vea, don Welmer, en el tema de los médicos del sector privado no necesitan protección. No necesitan protección. Y no solamente no necesitan protección, sino que no pueden tener una protección que sea legal o que sea constitucional. El problema de este país es que a través de los años fuimos inventando protecciones para distintos gremios y fuimos haciendo leyesitas especiales. Yo no sé qué pasó en los 80s y los 90s y fuimos haciendo una ley especial para los médicos y una ley especial para otra cosa. Unas pensiones para unos y unas pensiones para otros. Y eso es lo que nos tiene ahogados en este momento. Eso sí debe terminar. Sí. Yo estoy de acuerdo con usted en eso, pero debe haber una ley marco de pensiones para todos los costarricenses. Hacer una ley marco. Bueno, para todos los costarricenses. En eso todos estamos de acuerdo. ¿Verdad? Muy bien. Y entonces, lo que usted está proponiendo, don Welmer, es que muy bien, entonces que eliminemos casi todo, pero que a los médicos privados, les dejemos la corona de oro. ¿A dónde dice en la Constitución política que los médicos tienen una corona de oro, aunque sean del sector privado, mucho menos del sector privado? Usted está trayendo un tema a un proyecto que es de finanzas públicas, que es de la parte privada y que es una regulación privada. Está metiendo un tema donde no es, y usted lo sabe perfectamente, que esta es una de las partes que esto tiene. Lo otro que tiene es que debe haber en igualdad de trabajo y de responsabilidades un trato similar, y en eso yo sé que usted con su ideología liberal y demás
piensa que es el mercado el que va a determinar las condiciones mejores que se pueden dar. Yo creo que no, que el mercado no opera en competencia perfecta. Ahí está la diferencia. Y que hay clínicas que tienen el poder de mercado y que pueden precarizar las condiciones de los médicos. Entonces hagamos una ley que pueden precarizar. Para eso existe y si no el derecho de trabajo. Para eso los socialcristianos creamos el Código de Trabajo que establece unos mínimos, don Eduardo, y para eso es el Código de Trabajo, ¿verdad? Y ya eso se inventó, no hay que seguir inventando otras protecciones, ¿verdad? Y si hay que fortalecer el Código de Trabajo, y si hay que fortalecer el Código Procesal Laboral, lo hacemos, pero es una ley general, no es una ley específica, don Eduardo. Estamos... No, es que le estoy hablando a usted porque yo tengo la esperanza de que sí lo vamos a poder convencer. Yo sé que ya don Werner ya digo, este macho es mío y ya no va a echar para atrás. Vamos a darle la palabra a don Eduardo. No, definitivamente yo soy una persona muy abierta a escuchar las diferentes tesituras en los diferentes asuntos y me embarga el espíritu de sacar lo mejor para este país. Es cierto. De manera que siempre que sea lo mejor para el país, ahí estaremos. Pero yo diría que tal vez si pasamos de este tema de los médicos y entramos a ver algunos otros temas. Ya vamos, porque hay varios temas. Algunos otros temas que a mí me gustaría ver como canasta básica, porque a mí me gustaría hablar de canasta básica, claro, porque de temas que yo hablé de primero en este plenario, ahora otras personas los han agarrado y han asumido posiciones tratando de hacer ver que son las correctas y que en algunos casos no son las correctas. Para cerrar este tema del desenganche salarial de los médicos, entonces, don Pedro va a insistir en este tema en el plenario, se va a insistir para tratar de volver a incluirlo, y nos decían don Eduardo y don Welmer que la idea es presentar un proyecto de ley para proteger a los médicos privados. Para que se haga el desenganche como se había conversado. No, yo no diría que es para proteger a los médicos privados, yo diría que las leyes deben proteger a todos los costarricenses, y cualquier grupo de personas en este país, de mucho dinero, de mediano dinero o de poco dinero, que necesitan de leyes para protegerlos, hay que brindarles las protecciones. Ahí está el Código de Trabajo, las protecciones del caso. No se trata de proteger a unos y desproteger a otros, sino que se trata de ser un país lo más igualitario posible. El artículo 33 de la Constitución Política dice que todos somos iguales ante la ley y el Estado debe procurar esa igualdad de todos ante la ley, independientemente de los recursos que tengan uno o tengan otros. Todos debemos contar con la protección del Estado costarricense. Don Welmer, ya para cerrar esto y hablar de otros temas de la Comisión de Finanzas Públicas. Sí, uno de los principios que parte don Pedro es creer que los mercados funcionan en condiciones de competencia perfecta y que yo no he dicho eso, yo no he dicho eso, con el Código de Trabajo, eso sí lo digo, hablemos del Código de Trabajo es suficiente para que aquí las relaciones laborales se establezcan de libre contratación, como lo pusiste en la moción. Y entonces la libre contratación no es cierto, la gente la pueden precarizar en el trabajo y pueden llevarla a condiciones de hambre, si se quiere, y a trabajar casi en esclavitud si dejamos las relaciones irregulares. Ahora llegamos al punto... Y por eso es importante tener claro de que... Nada de esto lo había dicho antes ni en la comisión. Ahora sí llegamos al punto de fondo que vamos a debatir. Sí debemos nosotros establecer mínimos en salarios, en condiciones para que se den. Ahora, que el enganche médico está mal porque lo que está haciendo es un crecimiento muy rápido, eso es cierto, pero que haya que regular las relaciones laborales en muchísimos campos, no solo en los médicos, sino en muchísimos otros, es necesario para no dejar en desprotección al trabajador. Ya llegamos al punto fundamental. Qué bueno este programa, porque ya ahora sí estamos discutiendo un tema de fondo.
¿verdad? Que no se había discutido. Ahora sí estamos hablando del tema de fondo y habrá chance para seguir ahondando en eso, pero ahora sí le dimos en la cabeza. Lo que sí está claro es que el tema se va a seguir discutiendo en plenario una vez el proyecto suba justamente a plenario. Hoy es el último día básicamente ya de la comisión y ya entre mañana y el lunes estaría llegando a plenario si todo sale bien. Pero hay otros temas, nos gustaría que se refieran brevemente, porque el tiempo vuela en televisión desgraciadamente, señores diputados, sobre el tema de la decisión de exonerar a la educación privada es un punto y el otro justamente retomar el 1% a la canasta básica. Nos gustaría que se refieran justamente por qué esta decisión que se dio ayer de dejar la exoneración a la educación privada, que en principio pues había decidido sí hacerlo, tal vez don Eduardo. Sí, bueno, refiriéndome primeramente a la educación privada, yo creo que uno de los grandes pilares de la democracia costarricense y una de las fortalezas de nuestra democracia ha sido precisamente la educación de este país. Nuestros antepasados tuvieron la maravillosa visión de no invertir nuestros recursos en armamentismo y invertirlo en la educación costarricense. De manera que yo creo que nuestra fortaleza es precisamente esa. Y hoy en día la educación pública no es la mejor, infortunadamente, quisiéramos que fuera la mejor. Y la educación privada ha venido a llenar muchas de esas falencias que tiene la educación pública, de tal suerte que los padres de familia hacemos, porque yo lo hice, un gran esfuerzo para que nuestros hijos puedan accesar a una educación de mejor calidad. Y somos la gente de clase media los que pagamos universidades privadas para que nuestros hijos puedan estudiar. Y en el caso particular de las zonas periféricas, no existen ni siquiera carreras completas en las universidades públicas, de tal suerte que mis hijos, que hoy son profesionales, se han profesionalizado a través de la educación privada. Y yo no soy un hombre adinerado ni mucho menos. Entonces nosotros creemos que para posibilitar la mayor cantidad de costarricenses estudiando, profesionalizándose, no se debe gravar aspectos como la educación privada, que para nosotros es sensible. Y por eso votamos y celebramos que la educación privada esté exenta, y fue uno de los bastiones de Restauración Nacional desde el inicio, porque Restauración Nacional no ha variado ninguna de sus posiciones. Dijimos que íbamos a pelear 0 en canasta básica, 0 en educación, y así lo hicimos, 0 en medicamentos, y así lo votamos, y hemos sido coherentes en nuestras posiciones, de tal manera que por eso es que votamos para que estuviera exento toda la educación privada, desde prekinder hasta la educación superior. Don Wilber Ramos decía hace unos días, cuando se hizo el primer intento de la primera exoneración a la educación privada, que esto le recortaba un monto importante a Hacienda dentro de la idea de lo que se iba a recaudar. Al final pues se decide que ese recorte se mantiene. Ok, es un tema donde yo creo que la educación, como bien lo dice don Eduardo, es un tema loable en la sociedad, necesario y demás, pero creo que los que están yendo a la educación privada es el 11% o el 10% de más ingresos del país. Debería de aportar un poquito. No estábamos poniendo un impuesto del 13 ni nada parecido, sino que es un impuesto del 2% en este caso, que servía para la trazabilidad, para conocer la facturación que se daba en los diferentes centros, para tener después la huella y poder cobrar mucho mejor los impuestos que tienen que ver con rentas, y en ese sentido era esa huella la que se quería dejar, tanto en canasta básica como en educación privada y en otros aspectos. Aquí uno puede decir, no gravar es lo mejor, eso, pero el asunto es
¿quiénes están yendo ahí? Claro que están yendo gente de clase media y algunos quizá pobres que están yendo con beca a la educación privada. Pero eso va a ocurrir en todos los segmentos en que usted quiera poner impuestos. Y entonces, si tiene eso como argumento, entonces es difícil grabar una sola actividad. Y era un impuesto muy bajo. Yo espero que esto lo logremos revertir porque resta, sí, mucha cantidad de recursos, 24.000 millones, nos dice Hacienda, y yo creo que era un impuesto progresivo, justo, equitativo, que nosotros podíamos haber obtenido ahí. Don Pedro Muñoz, sobre educación privada. Yo creo que aquí el tema, esto por cierto, estoy totalmente de acuerdo con don Eduardo. Yo creo que aquí el tema es que las posiciones del PAC y de don Wermeling están demasiado ideologizadas. Él dice progresivas y dice progresivas como que eso fuera igual a justo. Y eso es muy discutible. Progresivo no es igual a justo. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, cuidado con permítame. Lo dije por aparte. No, progresivo es justo. Ok, pero además yo lo que hago es, hágame un favor aquí porque es que necesito, eso es. Yo los invito a que leamos la Constitución Política, ¿verdad? Porque uno no viene a cambiar las bases fundamentales de Costa Rica en la Constitución Política. No solamente necesito que me tenga el micrófono, sino que tengo que quitar. Venga para acá, yo los tengo. Eso es. Dices, artículo 80. La iniciativa privada en materia educacional merecerá estímulo del Estado en la forma que la ley indique. Entonces lo que tenemos acá... Que la ley indique. Estímulo, no desestímulo. Entonces aquí lo que estamos haciendo es creando una comparación odiosa que no existe en la Constitución entre educación privada y educación pública. O sea, no se puede tratar de manera distinta la educación privada de la educación pública por mandato constitucional, y al contrario, don Eduardo, para que sume a sus argumentos que siempre son tan buenos y que siempre escucho con atención, al contrario, la Constitución Política en su artículo 80 manda para que por ley se le den estímulos a la educación privada. Lo que pasa es que si usted vemos el discurso de don Welmer y vemos el discurso del PAC, entonces dice, no, como la clase media y la clase media alta y los que más pueden, le metemos un impuesto. Eso no se puede hacer por mandato constitucional, porque la Constitución Política casualmente lo que dice es que la educación privada, vaya quien vaya, la educación privada debe ser estimulada. Entonces, que no se nos olviden los fundamentos básicos de la Constitución Política. Y de igual manera, don Eduardo, en relación con el tema salarial y de los médicos, debemos volver a leer lo que dice la Constitución Política al respecto, pero eso volvemos. Pero volviendo... Con mucho gusto, don Pedro, nos comprometemos a hacer una revisión exhaustiva a ese tema de los médicos. Y si debemos rectificar, rectificaremos, pero lo vamos a revisar. Y yo lo que quisiera decir es que a mí, en algunos casos del PAC, me asombra cómo dicen, todo el mundo tiene que cooperar y hay que ponerle una tasa pequeñita a algunas cosas como la educación, como la canasta básica, pero yo no oigo que tengan ese mismo concepto con respecto a 29 exenciones que existen en el plan fiscal. Y estoy de acuerdo que hay algunas de esas 29 que no pueden ser sujetos de una grabación pequeña, como por ejemplo los inherentes a la Cruz Roja, a los bomberos, a los discapacitados. Pero yo pregunto, ¿por qué no podemos ponerle una grabación pequeñita a los de zona franca? Si se interpreta Costa Rica, Costa Rica como un barco, y todos estamos montados en este barco, y este barco se está hundiendo, y si se hunde, todos nos hundimos en el barco, inclusive los de la zona franca, porque no están en una isla aparte. Entonces,
todos debemos cooperar para que el barco siga flotando. Yo le puedo contestar para que el esa barco pregunta. siga Estoy seguro que flotando. don Welmer no la puede contestar, pero Y yo le puedo entonces, contestar ¿por qué a ellos no le podemos poner un impuesto No, Pedro, déjeme. Vamos a darle la palabra a Wilmer. de un Sí, 1? vamos a darle la palabra a don Wilmer Ramos. Si usted le va a contestar por qué no, adelante. Usted lo está por qué no. De un 1 o un 2%, pero me corresponde el turno. que no significaría mucho para ellos, pero que la sumatoria para el país representaría poder que el barco se mantenga a flote. Don Wilmer Ramos. Varias cosas. Uno, si uno encuentra en la Constitución tiene una serie de preceptos generales, y en cuanto a la educación, también aquí en Costa Rica, y estamos de acuerdo, existen los colegios mixtos o semioficiales y demás, y estamos de acuerdo Semipúblicos. semipúblicos, y estamos de acuerdo que esa iniciativa se lleve adelante, pero no dice la Constitución de que usted no tiene que poner también impuestos que sean progresivos, y entonces en ese sentido y marcar eso, a la misma categoría, no está diciendo, dice que se norme por ley. Usted está haciendo una interpretación que lleva Los las cosas al incentivos, extremo. los incentivos. Cuando dice ahora don Eduardo que está poniendo el tema de las zonas francas, vea lo ilógico que tenemos en zonas francas, don Eduardo. Hoy en día la distribución de dividendos en los países en que hay renta mundial, ¿verdad? Si Costa Rica no cobra una peseta, ese país le cobra todos los impuestos que no se pagaron acá, porque los créditos fiscales, los impuestos que se paguen en Costa Rica, se los rebajan al extranjero que llega allá con las ganancias, pero lo que no cobraron en Costa Rica se lo cobran allá. Y entonces yo estoy de acuerdo que a las zonas francas no se les grave, en el tanto reinviertan las utilidades aquí y para generar más empleo y generar más encadenamientos, pero cuando hacen distribución de dividendos, ¿por qué vamos a exonerar nosotros lo que otro le va a Yo cobrar? le quiero contestar la pregunta. Y entonces usted no está de acuerdo en eso, No, y no estoy estoy de acuerdo, seguro. y yo se lo voy a explicar Y eso es un tema ideológico. Así es, un tema ideológico. Y esto es lo que nos tiene aquí un tema ideológico. Pero yo no tengo un ejemplo. Pero yo no quiero contestar a don Eduardo. No, pero déjame decirte, y es un tema en que Costa Rica, y se aprobó ya en el primer paquete fiscal con doña Laura, para que las zonas francas en la distribución de dividendos pagaran impuestos, porque estábamos totalmente claros que Costa Rica estaba haciendo una cosa que era ilógica, que era regalar los impuestos que se generaban acá y que podíamos nosotros recaudar, y que no se iba ni una sola de las zonas francas. Eduardo, yo tengo el ejemplo perfecto para usted. Porque si no se van para otro lado, que fue lo que pasó con los cruceros, fue lo que pasó con los cruceros de Limón. Lo voy a decir. Pongámosle un impuesto de $1 a cada turista que viene en el crucero a Limón. No pasa nada. ¿Qué es $1? ¿Qué es $1 para cada turista que llega a Limón? No es nada. Tienen demasiada plata, si son doctores, si son gente de plata de otros países. ¿Qué pasó? ¿Cuántos cruceros recibía Limón? 500, 600, 700. ¿Y qué se hicieron esos cruceros? Se fueron porque estamos en un mercado competitivo y se fueron para otros lados. Igual pasa con las zonas francas. Vea qué pasó con Intel. Lo que estamos entendiendo, que tenemos que entender, que en el tema de las zonas francas estamos en un mercado internacional donde todos los días todos los países compiten. Y lo primero, le voy a decir, don Eduardo, lo primero que se fijan esas compañías es si le cambian las reglas. Si le cambian las reglas, si es un país que está cambiando reglas. Y yo le aseguro, don Eduardo, que si usted quiere llevar zonas francas a Limón, don Eduardo, ojo lo que está diciendo, si usted quiere llevar zonas francas a Limón, tenga mucho cuidado y no le pase lo de los cruceros. Don Eduardo, y ya porque ya tenemos que ir cerrando, aprovechando también para hablar del 1% de la canasta básica, tal vez usted quería referirse, ya ha estado muy bien y la verdad podríamos seguir hasta las 8 de la mañana, pero justamente le doy la palabra para que se refiera al tema del 1% de la canasta básica. A mí me preocupa una cosa. Cuando la canasta básica estaba en 2%, y la ministra compareció por primera vez al plenario legislativo, este servidor le preguntó a la ministra por qué habían eliminado la devolución del proyecto. Y tengo la respuesta en las actas legislativas. Ella contestó porque el costo-beneficio era deficitario. O sea, dijo, con una tasa del 2%, no es posible devolver porque costaría más la implementación para devolver que lo que se va a devolver.
Y ahora resulta que con un 1% le dicen al diputado Viales que van a devolver, le dicen que van a devolver. O sea, no entiendo cómo con un 2 no era viable porque era muy caro, y ahora con un 1 que se va a recaudar la mitad, sí se va a poder devolver y hasta aportar un 15% para el régimen de pensiones no contributivos. Y permítame decirle lo siguiente, eso no consta en ninguna parte del proyecto. Eso no está ni en la moción 700 que volvió las cosas a su estado anterior, ni en la moción que aprobó el 1%, eso no existe. Eso se lo dijeron a Viales, como me lo ofrecieron a mí. Un compromiso verbal. Porque eso me lo ofrecieron a mí para que yo aceptara el 1%, obviamente yo lo rechacé, porque yo tengo más firmeza y más carácter que otros diputados que sí ceden con mayor facilidad. Pero eso me lo ofrecieron y yo vi eso inviable y lo rechacé. Y resulta que venden con bombos y platillos una cosa que, perdóneme, es un saludo a la bandera. Don Welmer, vamos empiezo diciendo lo de zona franca. Las zonas francas no vienen aquí por impuestos únicamente, y tal vez ni por impuestos. Vienen aquí por la paz social, por la capacidad que tienen los costarricenses de generar valor agregado, por la escolaridad que tienen. Vienen aquí por la ubicación geográfica, por la infraestructura, por la calidad de la electricidad, por una serie de cosas, y entre unas que no es tan importante. Y por la estabilidad del país. Por la estabilidad del país. Y uno de los temas es impuestos, pero a don Pedro todo lo reduce a impuestos. Y ahí es lo que estábamos hablando totalmente, hoy. Entonces ahí equivoca el tema de zonas francas, y por eso no estaría de acuerdo en poner impuestos. Voy con don Eduardo, el tema de la canasta básica. Don Eduardo ha sido coherente en esta defensa que ha hecho desde el principio, pero le voy a decir, don Eduardo, lo que está diciendo el arreglo con el señor Viales y lo que él ha dicho es que se va a devolver el impuesto en una parte de lo recaudado en más pensiones en el régimen no contributivo. ¿Pero dónde consta en el proyecto eso? Vea el artículo. ¿Y por qué no le dijeron que sí a usted al principio? Vea no le dijeron que sí a usted al principio? Cuarto. Déjame ver. En el transitorio cuarto que está dentro del proyecto, ya se establece un mecanismo de apoyo a las personas más pobres. Si cobramos un impuesto del 1%, devolverlo como tal, don Eduardo, usted tiene la razón. No es sumamente caro devolver ese poquito. Lo que se está diciendo es que se va a devolver, y es lo que he interpretado yo, que se va a devolver en pensiones del régimen no contributivo. Perfecto. Para los adultos mayores que están hoy en una situación de pobreza. Perfecto. Pero lo que inclusive... Muy brevemente, ya termino. Sí. El señor ministro de la Presidencia, el gran jurista, como lo llama usted, don Rodolfo Pisa, salió diciendo anteayer que la grabación de la canasta al 2% empobrece a los costarricenses y les quita 17.500 millones a los más pobres. Yo creo que eso es una mala interpretación. No, él lo digo, yo lo tengo. Bien, vamos a cerrar ya acá porque se nos acabó el tiempo. Ahí hay un problema. A Welmer para algunas cosas sí sirve. Pero muy brevemente porque ya tenemos que irnos a una conclusión. Que lo que dice es santa palabra. A veces dice que sí servicios técnicos, a veces dice que no. A veces voto que sí, a veces que no. Vamos a continuar en una segunda parte porque esto va para mucho más. Eso yo lo tengo. Sí, muchísimas gracias a don Eduardo Cruche, muchísimas gracias a don Welmer Ramos y muchas gracias también a don Pedro Muñoz. Hagamos más grande el programa y no le vamos a meter impuestos. Vamos a hacer un solamente con... Gracias, volvemos al estudio con más información. Adelante. Muchas gracias, César, por ampliarnos sobre este tema. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. ¿Por qué no existen los mismos derechos? ¿O por qué no hay igualdad de género? ¿Y a quién se le ocurrió que esto era una competencia? ¿Y qué carajo significa ser el sexo débil?
Este domingo en Doc TV Latinoamérica. Me diagnosticaron esquizofrenia, me ponen anatensol y me dan clonazepam. Estuve en el psiquiátrico. Me llevaron a Managua y un doctor de Managua me curó. Trozo de azul tiene mayor intensidad que todo el cielo. Y todo lo que el humano común no comprende le llama locura. Un trozo de azul, este domingo a las 6 de la tarde. La ciudad viene en un crecimiento acelerado, digámosle de alguna manera, hay mucha infraestructura nueva. Entonces yo pienso que se puede lograr un equilibrio, se pueden establecer estrategias donde podamos convivir lo verde y lo gris de la ciudad y las construcciones. Seven es un vehículo eléctrico súper compacto, esto quiere decir muy pequeño. Estos sistemas de vehículos de uso compartido existen en 1100 ciudades del mundo. Big Cities, este domingo a las 7 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Are you going to try to land? Do you want a fix? I'm bailing out, but there's a catch. I've got no parachute. Premiada a lo mejor del cine europeo. Con David Niven y Kim Hunter. What should happen to a man who jumps from his aircraft without his parachute?